¿Qué tal, Juan? Buenas noches. ¿Cómo está vos y la audiencia? Un gusto, gracias por estos minutos a esta hora de la noche para un poco cerrar este programa previo al balotaje del próximo domingo. Bueno, ¿qué análisis haces de esta situación, de lo que vamos a tener que ser parte nosotros, los ciudadanos, el domingo? Pero todo este proceso en un año electoral que, como bien, y creo que todos coincidimos, ha sido encarnizado. Ha sido efectivamente, ¿no? Una campaña muy intensa, eh, con elementos. Me parece que la intensidad también tiene que ver con los elementos nuevos de esta campaña, ¿no? De esta elección. El surgimiento de una figura por fuera del sistema de partidos que viene funcionando en la Argentina desde el 83. La primera novedad había sido el macrismo desde 2005, la emergencia de este sector autodenominado libertario, más bien un cambio en el sistema político. Entonces, la expectativa de un actor que no parecía posible que alcanzara un número relevante y termina siendo el más votado en la PASO y el segundo en la general, obviamente es inevitable que sacuda un poco al clima electoral, especialmente, me parece, por aquellos que se ven perjudicados por el crecimiento de Javier Milei, que bueno, finalmente terminó siendo un poco moderado respecto a lo que pasó en las generales, pero no deja de ser una noticia políticamente relevante el hecho de que una figura política en menos de 2 años alcance competir en un balotaje, ¿no? Eso es sin duda un tema muy relevante de este año. Sin duda, sin duda. ¿Cómo ves después de los debates que nos ha sido muy particular, ¿no? A diferencia de ediciones anteriores, creo que esto ha sido muy particular. El primero, el segundo y bueno, el tercero que tuvo lugar el domingo pasado. Ahí vemos, o hemos visto a los candidatos muy cuidados, muy precisos, muy entrenados. Por un lado te pregunto, ¿cómo los viste vos? Y si pensás por otro lado si que esto realmente les sirve o mueve la aguja de alguna manera a la hora de ir a la urna. Mira, como varias cosas. Por un lado, un dato muy relevante es el rating que tuvieron los debates, ¿no? Alcanzaron el rating de un partido de fútbol de la selección. Ningún programa de televisión siquiera se acerca a ese nivel de audiencia, ¿no? Lo cual es notable y habla de que la sociedad argentina es una sociedad muy politizada y que le interesa mucho claramente el debate político. Por eso, en general, si lo comparamos con el resto de América Latina, el alto índice de asistencia a las elecciones, al acto electoral. Por otro lado, respecto al desempeño de los candidatos, bueno, los debates tienen como me parece dos andariveles, ¿no? Uno es la propia figura política que se presenta allí, o tres, digan. La propia figura política, el peso de esa persona concretamente que se para frente a la atril, el equipo de campaña que lo ayude a generar una buena propuesta discursiva, digamos, ¿no? De puesta en escena, y en tercer lugar, la propuesta en sí misma que se va a volcar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que yo le estoy transmitiendo al electorado, o no yo, sino a los candidatos, en ese sentido? Y me parece que eso explica un poco lo que pasó el domingo último, ¿no? Y también tiene que ver con lo que decíamos recién de un partido tan joven como es La Libertad Avanza. Me parece que hay cierto consenso que el desempeño de Javier Milei fue regular el domingo último, y me parece que tiene que ver por dos razones principales. La primera es que enfrente estaba un hombre muy profesional, como es Sergio Massa, que evidentemente se dejó asesorar por su equipo de campaña y que prepararon, ¿no?, prolijamente el debate, y eso me parece que lo dejó en desventaja a un Milei que pareció ir un poco improvisado, ¿no? Poco preparado, y un hombre que, al no haber desempeñándose nunca en la función pública, salvo estos 2 años de diputado, tiene un desconocimiento muy alto del Estado, ¿no? La verdad es que lo que uno vio es que es un hombre que conoce poco de cómo funciona la matriz más administrativa del Estado, cómo se maneja el Estado, cómo se lo gobierna. Y el segundo elemento es que Milei tuvo que hacer una jugada muy complicada para cualquiera, que es hablarle a su electorado de base y hablarle a un electorado nuevo, que es
el que votó principalmente a Patricia Bullrich, a Schiaretti, para convencerlo de votarlo a él. Eso también lo tiene que hacer Massa, pero Massa no tuvo los niveles de agresividad que tuvo Milei con ese electorado hasta hace 3 semanas, ¿no? Que llamó, incluso con agravios y con insultos, a la propia Patricia Bullrich, también menos a Schiaretti, pero claramente a Patricia Bullrich y a Horacio Rodríguez Larreta, y a ese electorado que votó a Larreta, al que llamó, recuerda, ¿no?, comunista, pusilánime, delincuente, ahora tienen que convencerlo que lo voten a él, sin descuidar el 29,9% que sacó en las generales. Me parece que también eso lo complicó a él, no solo su actitud personal, sino que tiene que hacer un malabar bastante complicado de resolver. ¿Cómo crees que va a influir? Porque los votantes duros están definidos, ¿no? Saber, bueno, el que va para un lado, el que va para el otro también. Pero hay una gran parte, algunos hablan de hasta un 10%, vos tendrás más datos seguramente, que son los que todavía no te dicen, ¿sí? Ponele indecisos, ponele que esconden la carta, ponele que decir, no saben si van a votar en blanco, algunos no saben si van a ir a votar. ¿Cómo crees que va a influir este sector, ¿no? El independiente, el que no está fanatizado ni de un lado ni del otro? Mira, Juan, no quisiera, para que después no quede expuesto que uno dice cosas que después no suceden, porque es difícil predecir en un año en donde han ganado 2 elecciones, ganaron 2 candidatos distintos, una elección, como algunos habían predicho, claramente de tercios, la primera, la segunda ya en menor medida. Recordemos también que Massa estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta, 3,5 puntos. Con lo cual es difícil saber lo que puede pasar en una elección, como decíamos al principio, muy, muy particular, ¿no? Lo que podemos ver son las tradiciones de lo que pasa en Argentina, ¿no? Entonces, uno creería que si se impone cierta tradición en una elección particular, igual eso es un problema para hablar de tradiciones, el voto en blanco va a ser bajo, ¿no? No hay tradición de eso. Y ahí tendrá que pesar la campaña del lado de Unión por la Patria, donde se habló de unidad nacional, donde se habló de ciertas propuestas, donde se criticaron las propuestas más controversiales, para llamarla de alguna manera, del candidato Milei, y del otro lado, de vuelta, este tramo de la campaña, Milei está teniendo un discurso un poco más parecido al de Macri, o al de Patricia Bullrich, más de peronismo-antiperonismo, o kirchnerismo-antikirchnerismo, y hay que ver si logra, o sea, me parece que lo que está es cuál de los dos candidatos logra hacer funcionar esas dos orientaciones. Si la orientación de unidad nacional, en este contexto económico tan difícil, o si prevalece, si Milei logra instalar ahora, que es un cambio notable en corte que él había hecho antes. Antes era el corte anticasta. Ahora no puede haber demasiado anticasta porque tiene que convencer a los votantes del macrismo. Entonces habla de continuidad o cambio, que era un poco la fórmula macrista, ¿no? Entonces ya es más lógica antiperonismo o antikirchnerismo que el que logre imponer alguna de esas dos, digamos, sistemas culturales es el que va a ganar. Sé que estoy haciendo trampa con lo que puedo preguntarte, pero es que es muy difícil predecir. No, tampoco es hacer futurismo, ¿sí? Justamente un análisis, claramente, porque lo que decís, ¿no? Una de las banderas de Milei las quemó después de lo que fue la elección de octubre, ¿no? El discurso anticasta ya quedó hecho cenizas porque recurrió a la casta, si querés, para poder ser competitivo. Pero más allá de este resultado, todo este año electoral ha dejado heridos, hubo mucha ambulancia, va a estar dando vuelta mucho la ambulancia nuevamente, pero ¿qué crees que va a pasar con las dos coaliciones que hasta ahora venían disputándose esta famosa grieta? Bueno, también dependerá de luego el resultado, ¿no? El peronismo sus aliados mostró una gran articulación detrás del candidato. O sea, todos los conflictos políticos que el Frente de Todos, digamos, el gobierno de Alberto Fernández, desarrolló en los últimos 2 años, han quedado congelados detrás de la figura de Sergio Massa. Eso es un éxito del candidato y de los espacios políticos que lo apoyan, porque la interna quedó congelada. Mientras que del lado de Juntos por el Cambio pasó todo lo contrario.
la elección y la derrota, pero ya antes de la derrota, llegó a que la interna se exacerbara, ¿no? A niveles que me parece a mí, también hay que esperar, pero uno creía que ya no tiene retorno eso, ¿no? Que los radicales y Horacio Rodríguez Larreta y otros sectores irán por un lado y el macrismo, sea lo que sea hoy eso, irá por otro, ¿no? Parece bastante difícil pensar que eso no se va a quebrar, ¿no? Con los gobernadores que eso implica, porque recordemos que la actual oposición va a tener 10 gobernadores a partir del 10 de diciembre y que en cualquier caso va a ser oposición, sea de Massa o de Milei. Y esos 10 gobernadores, solo uno es macrista, que es muy macrista porque es el primo de Mauricio Macri, Jorge Macri en Cabo. El resto es gente cercana a la galaxia de Juntos por el Cambio, pero que muchos son radicales y otros, como el caso de Frigerio, es un hombre que ha tenido cierta autonomía. Con lo cual me parece que la novedad más grande la vamos a encontrar en el futuro de Juntos por el Cambio, que uno creía que me parece que como coalición política ya está terminada. Sergio, te agradecemos estos minutos para cerrar este programa de Zona Cero. Gracias por bancarnos, gracias por la conectividad, por estar ahí presente. Y siempre es un gusto conocer tu palabra, tu parecer, un especialista en estas cuestiones. Si te pido una opinión personal, quizás de analista, porque vos sos un tipo que imagino que has vivido varias veces, ¿no? En este permanente ciclo acá en nuestra Argentina desde que volvió la democracia, en la cual parece que se despega pero después se cae y después se vuelve a subir y se vuelve a caer con distintos colores políticos, pero con situaciones más o menos parecidas como la que estamos hoy, ¿no? Es innegable esta. ¿Crees que gane uno, gane otro? ¿En cuánto tiempo podemos tener algún tipo de esperanza? ¿O crees que vamos a poder tener algo de esperanza de decir esto va a cambiar de una vez por todas? Quizás no por nosotros, pero para los que vienen atrás. No, desde luego. La situación es muy angustiante, especialmente para los que más sufren, los que no tienen trabajo con sueldos muy malos, que es mucha gente. Y la inflación, sin duda, sumada a los bajos ingresos, es un tema muy doloroso. Hay un dato bastante objetivo, ¿no? Argentina va a aumentar sus exportaciones el año que viene, ¿no? Este año, por la sequía, bueno, lo sabemos muy bien, desde el 9 de julio, se perdieron, además de las pérdidas de los productores particulares, la nación se perdió de exportar más de 20.000 millones de dólares. Este año, si bien la sequía no está superada, hay mejores indicios y además cambia la ecuación de los hidrocarburos para Argentina, con eso, ese capital notable que es Vaca Muerta, ¿no? La finalización del gasoducto que va a permitir exportar una cantidad. Se habla de revertir a la inversa los 7.000 millones de dólares deudores de este año en la balanza de combustible, sea 7.000 millones acreedores el año que viene. Con lo cual ahí hay una oportunidad, ¿no? Si la inflación tiene mucho que ver, más que con la emisión, con la falta de dólares en el Banco Central, si Argentina puede en 2 años corregir eso, va camino a contener la inflación y encarar un proyecto de desarrollo productivo que genere empleo. Las condiciones, dicen todos los especialistas, están dadas. Ojalá podamos llevarlo adelante. Ojalá. Te mando un abrazo. Gracias por estos minutitos acá para charlar en Zona Cero. Un gusto como siempre. Muchas gracias a todo el equipo.